Queridos amigos, hermanos y hermanas, es una gran alegría tener su compañía en este momento para el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección número 5, que tiene como título Solo la Biblia, sola Escritura. Los invito a que hagamos una oración para que Dios nos oriente en este momento de estudio de su palabra. Oremos. Querido Dios, muchas gracias porque nos permites en este momento estudiar tu palabra. Por favor, guíanos, oriéntanos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar nuestro estudio, quiero recordarles algo muy importante. Tengan su Biblia y su lección y estudien la Biblia y la lección en casa todos los días. Eso les dará mucho conocimiento bíblico y teológico y permitirá que ustedes puedan enseñarle la Biblia a otras personas. En el estudio de hoy quiero tratar de 5 temas, siguiendo la temática de la lección. Número 1, la suficiencia de la Escritura. Número 2, la claridad de la Escritura. Número 3, ¿quién tiene derecho de interpretar la Biblia para nosotros? Número 4, la Escritura es su propio intérprete. Y número 5, Elena de White y la sola Escritura. Entonces vamos rápidamente al primer tema, que es la suficiencia de la Escritura. Hermanos, un principio fundamental presentado por la Escritura con respecto de sí misma es que solamente la Biblia, sola Escritura, es la norma final de la verdad. Solo la Biblia. El texto clásico que exhibe esta premisa básica es Isaías 8:20. ¿Qué encontramos en Isaías 8:20? Isaías capítulo 8, versículo 20. Por favor, acompáñeme en esta lectura, en la lectura de este versículo importante. Isaías capítulo 8, versículo 20. Dice así: aténganse a la ley y al testimonio. Aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Dice de esa forma en la Nueva Versión Internacional. Las dos palabras hebreas, Torá, ley, y Teudá, testimonio, señalan hacia los dos elementos de autoridad en los días de Isaías. Estos constituyen ahora las Sagradas Escrituras, el Pentateuco y el testimonio de los profetas acerca de la voluntad de Dios revelada previamente en la Torá. Estamos hablando de los tiempos bíblicos. Y Jesús resumió las dos divisiones de la Escritura del Antiguo Testamento de la misma manera cuando mencionó la ley y los profetas en Mateo 5:17. El Nuevo Testamento agrega la revelación autorizada transmitida por Jesús y sus testigos apostólicos. Vemos sobre eso en Efesios 2:20 y Efesios 3:5. El principio de la sola Escritura es la base de la suficiencia de las Escrituras. Como consecuencia de esto, nada se le compara a la Biblia como una guía infalible de la verdad. Ella es suficiente para dotarnos de la sabiduría que lleva a la salvación, dice 2 Timoteo 3:15. Es la norma por la cual toda doctrina y experiencia deben ser probadas. La Escritura, por lo tanto, amigos, proporciona la estructura, la perspectiva divina, los principios fundamentales para todo ramo del conocimiento y experiencia. El conocimiento, la experiencia o la revelación adicional deben tener su base en el fundamento suficiente de la Escritura y debe permanecer fiel a esta Escritura. Así se confirma el grito de guerra de la Reforma. Sola Escritura, o sea, la Biblia y solo la Biblia como la norma final de la verdad. Todas las otras fuentes de conocimiento deben ser evaluadas por esta norma infalible. La reacción apropiada que se espera del ser humano es de una rendición total a la autoridad máxima de la palabra de Dios. Y me gustaría sobre esto leer un versículo muy interesante en Isaías capítulo 66, 2. Isaías 66, 2.
Dice así, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Rendición total a la autoridad máxima de la palabra de Dios. Bueno, vamos al segundo tema de nuestro estudio de hoy, que es sobre la claridad de la Escritura. La claridad de la Escritura. Hermanos, la Biblia es clara y no necesita de ningún magisterio eclesiástico, ningún cuerpo de teólogos. Estoy en la lección del día martes. Ningún cuerpo de teólogos para aclarar su significado. No. El testimonio bíblico anima a los lectores a estudiar la Biblia por sí mismos para comprender el mensaje que Dios les envía. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, capítulo 11 al 14, Lucas capítulo 1, versículos 3 y 4, Juan capítulo 20, versículo 30, Hechos capítulo 17, versículo 11, Romanos 10, 17. Esos textos nos motivan a que podamos leer y podamos comprender el mensaje que Dios nos envía. Esos textos nos dicen que nosotros podemos leer y que nosotros podemos comprender lo que está escrito. El significado de la Escritura, hermanos, es claro, es directo, capaz de ser comprendido por el estudiante diligente, claro, no el perezoso, el que no quiere gastar tiempo. El estudiante diligente sí podrá comprender las Escrituras. Jesús ilustra eso en la manera como él lidia con el intérprete de la ley. ¿Qué le preguntó él al intérprete de la ley en Lucas 10, 26? Él le dice así, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, él daba por sentado que la Biblia podía ser comprendida. Por eso le pregunta, ¿cómo lees? O sea, ¿cómo comprendes? Cuando el intérprete de la ley citó Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, ¿qué dijo Jesús? Jesús elogió su respuesta correcta. ¿Quieren ver sobre eso? Lucas capítulo 10, versículo 28. Lucas 10, 28. La reacción de Jesús cuando la persona citó correctamente textos del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 10, versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús le elogió. ¿Por qué? Porque la respuesta estaba correcta y estaba fundamentada en el Antiguo Testamento. Fueron muchas las veces que Jesús hizo la misma observación. En Mateo 21, 42 él dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Mateo 12, 3, ¿no habéis leído? Mateo 24, 15, el que lee, entienda. Dentro de este tema de la claridad de la Escritura, es importante resaltar que el ejemplo uniforme de los escritores de la Biblia muestra que las Escrituras deben ser tomadas en su sentido literal, a menos que se trate, obvia y claramente, de un lenguaje figurado. Observe especialmente la propia distinción hecha por Jesús y reconocida por los discípulos de la diferencia entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Vamos a leer sobre eso en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 25. Juan 16, 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Observa cómo había una distinción hecha por Jesús y reconocida por los discípulos. Versículo 29. Le dijeron sus discípulos, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Es importante entender la diferencia entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. No es necesario retirar la cáscara del sentido literal a fin de alcanzar el meollo de un significado místico, de un significado secreto o alegórico que solamente algunos pueden descubrir. No, cualquier estudioso diligente puede entender la palabra de Dios. La Escritura también afirma que existe por parte de los escritores bíblicos una verdad-intención bien definida, verdad-intención,
y no una multiplicidad de significados subjetivos y libres. Jesús y los apóstoles hablaban con autoridad, no presentando una entre muchas posibles interpretaciones de un pasaje, sino el verdadero significado pretendido por el escritor humano y el autor divino. Puedes ver después Hechos 3, 17 y 18 y el versículo 22 a 24. Eso no quiere decir, hermanos, que la interpretación del Nuevo Testamento haya agotado todo el significado de un pasaje del Antiguo Testamento. Hay aún oportunidad para una exégesis cuidadosa. En otras palabras, con los recursos que tenemos hoy, podemos comprender cada vez mejor lo que está escrito en la Biblia a partir de un estudio gramatical, por ejemplo, detallado de la palabra de Dios. También hay ejemplos en los cuales el escritor bíblico empleó intencionalmente la terminología o fraseología con una amplitud semántica que abarca los varios y diferentes matices indicados por el contexto inmediato del pasaje. En otras palabras, el escritor bíblico entiende que un texto puede tener diversas perspectivas. Yo quiero leer contigo aquí Juan capítulo 3, versículo 3 a ese respecto. Juan capítulo 3, versículo 3. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y mire la pregunta de Nicodemo, versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando uno lee una palabra, un versículo, puede tener la inclinación de comprender de diversas maneras o ver diferentes matices. Aquí, cuando Nicodemo escuchó la palabra de Cristo directamente, él tal vez puede no haber sido capaz de comprender directamente. Por lo menos en su frase, él está evidenciando que no comprendió. No comprendió lo que Jesús decía, pero comprendió desde un otro matiz, desde un otro punto de vista. La verdad, intención específica, es vívidamente ilustrada por la profecía apocalíptica. El ángel interpreta, o el ángel intérprete, él presenta sistemáticamente una interpretación definida para cada símbolo. Y un ejemplo clásico está en Daniel capítulo 7, versículos 16 a 27. Y comparando con Daniel capítulo 8, versículos 15 a 26, ¿qué vemos? No vemos interpretaciones distintas. No vemos que esa interpretación se va profundizando, pero el fundamento es exactamente el mismo. Otra ilustración, hermanos, tiene que ver con las parábolas de Jesús. En las parábolas de Jesús, el propio Jesucristo interpreta el significado de cada elemento. ¿Quieren ver rápidamente sobre eso? Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, los primeros versículos, aparece la parábola del sembrador. En aquel día salió Jesús de la casa, se sentó al mar, y versículo 3, el sembrador salió. Ahí viene toda la parábola, hasta el versículo 8. ¿Dónde está la interpretación? Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y Jesucristo continúa. En Mateo, el mismo capítulo 13, versículos 36 a 43, él explica la parábola de la cizaña, que él había contado en los versículos 24 a 30. ¿Qué queremos decir? Él mismo interpreta el significado de cada elemento. Hermanos, esto no niega el hecho de que algunas partes de la Escritura señalan más allá de sí mismas. Por ejemplo, tipología, símbolos y las propias parábolas van más allá de lo que está escrito. Por ejemplo, el sábado es presentado como una señal. O sea, el sábado es un día, pero también es una señal de que nosotros somos hijos e hijas de nuestro Dios. Eso indica que el texto o la comprensión del texto, de algunos textos, va más allá de un significado y de un significado común o fácil y se extiende a un significado más amplio, incluso a un cumplimiento futuro
En esos casos, el significado, el cumplimiento expandido surge de la verdad, intención específica del texto. Es parte integral del texto y es compatible con el texto. No es algo que nace en mi mente, sino es algo que descubro por el estudio y no que atribuyo por mi estudio al texto bíblico. La misma escritura indica cuándo ese significado o cumplimiento es expandido. Hermanos queridos, cuando vamos al texto, no lo hagamos para atribuirle un significado, sino para comprender el significado que ya está en la palabra de Dios. Vamos al próximo tópico de nuestro estudio, hermanos. ¿Quién tiene derecho a interpretar la Biblia por nosotros? ¿Quién tiene derecho? Tópico 3. Esta pregunta ha sido respondida de diferentes maneras en la historia del cristianismo. La respuesta más común argumenta que la interpretación de la Biblia está determinada por los líderes religiosos de la Iglesia, bajo la influencia de sus tradiciones religiosas. Contra esta posición, los reformadores identificaron correctamente al Espíritu Santo como el único intérprete confiable de las Escrituras. El papel particular del Espíritu Santo está definido por su conexión directa con Jesucristo. Y vamos a expandir estas ideas dentro de este tópico amplio número 3. Primero, Jesús y el Espíritu Santo como intérpretes de la Biblia. Jesús fue el verdadero intérprete de las Escrituras. Él no solo proporcionó una interpretación confiable, sino que también rechazó las interpretaciones humanas basadas en las tradiciones judías. Jesucristo acusó a los líderes judíos de no conocer ni las Escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22, 29. Él dejó en claro que solamente a través de Él ellos podían entender verdaderamente las Escrituras. Juan 5:39. Los dos discípulos en camino hacia Emaús encontraron en Cristo la verdadera interpretación después que Él abrió para ellos la Escritura. ¿Qué está dicho en Lucas 24? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Lucas 24, versículo 27. Poco antes de ir hacia la cruz, Jesús prometió enviar el Espíritu Santo para sus discípulos. Juan capítulo 14, versos 26 y 16, 13. El ministerio de enseñanza del Espíritu Santo es una continuación del ministerio de enseñanza de Jesús. A través de él oímos de nuevo la voz de nuestro Señor Jesús explicándonos la Biblia. Un segundo aspecto dentro de este tópico número 3 es que hay dos maneras de leer la Biblia. Dos maneras de leer las Escrituras. Una manera es orientada por el espíritu del mundo y la otra es orientada por el Espíritu de Dios. El espíritu del mundo interpreta el mensaje bíblico a través de la sabiduría humana. Y por eso aplica el criterio de la sabiduría humana al mensaje divino y lo define como locura, llevando a los hombres, a las mujeres que leen la Biblia, a concluir que la Biblia es igual a cualquier otro libro. Solamente a través del Espíritu de Dios, la mente puede ser iluminada, aclarada y preparada para encontrar en las Escrituras la revelación de la voluntad de Dios. Solamente el Espíritu Santo es capaz de producir eso en nuestra mente. Un tercer aspecto es que es importante considerar reglas apropiadas de interpretación. ¿Cómo es que el Espíritu interpreta las Escrituras para nosotros? Entonces pensemos en algunas reglas amplias. Primera, la interpretación de las Escrituras es una experiencia religiosa, no simplemente intelectual. Cuando estamos ante las Escrituras, debemos estar dispuestos a abandonar nuestras ideas preconcebidas y a someternos a su mensaje. Aquí hay algo importante que me gustaría de comentar un poco más contigo, hermano y hermana. Mucha gente no adora ídolos de piedra, pero mucha gente adora, ¿sabe qué? Sus propias convicciones. Mucha gente piensa que solo él sabe, o solo ella sabe, y nadie más es capaz de comprender. Ahí aparece un tipo diciendo, yo entiendo de esta forma, y todos los demás están equivocados. Debemos estar dispuestos a abandonar nuestras ideas preconcebidas y a someternos al mensaje de la palabra de Dios. Segunda regla, interpretar las Escrituras
también es una experiencia intelectualmente enriquecedora. El Espíritu Santo no ignora nuestra racionalidad. El Señor espera que usemos nuestra razón, nuestro intelecto santificado, para estudiar la Biblia. La sabiduría de Dios está basada en el temor del Señor, en una entrega completa a Él como Salvador y Señor. Esta sabiduría oye las Escrituras y está dispuesta a seguirlas, donde quiera, a donde quiera que nos lleven en nuestra búsqueda de la verdad. Regla número 3. En la investigación bíblica deberíamos usar un método apropiado de interpretación. Es en este punto que podemos ser tentados a usar la sabiduría humana, separada del Espíritu Santo, y llegar a interpretaciones que son incompatibles con la naturaleza y con el propósito de las Escrituras. Hermanos, debemos permitir que el Espíritu, a través de la mediación de las Escrituras, identifique para nosotros los principios de interpretación que deben ser usados para leer la Biblia. El Espíritu, a través de las Escrituras, debería juzgar cualquier metodología que intente descubrir el significado del texto, porque nuestra única seguridad en la interpretación de las Escrituras se encuentra, ¿sabe dónde? En el principio de la sola Escritura. Solo la Biblia, no mezclada con teorías, con sistemas o con filosofías, no. Los adventistas del séptimo día deben desarrollar una manera de interpretar la Biblia basada en la propia Biblia. Un cuarto aspecto aquí es el tema del Espíritu y la Iglesia. Hermanos, la interpretación de la Biblia es una experiencia individual, es verdad, pero también es una experiencia colectiva. El Espíritu no ignora la comunidad. El Espíritu no cierra los oídos a la comunidad de creyentes, que son siervos fieles de las Escrituras. Un individuo, una persona que se considera la voz de Dios en la formulación de doctrinas o en la formulación de enseñanzas bíblicas, intentando imponer a la iglesia sus propios puntos de vista, representa un tremendo riesgo, un tremendo problema para la comunidad de creyentes. Normalmente, los resultados de esa presión son divisiones, son rupturas en la iglesia. El Espíritu guía al cuerpo colectivo de Cristo a una mejor y correcta comprensión de las palabras de Dios. Eso, hermanos, requiere buena voluntad de nuestra parte para buscar consejo, dejando de lado nuestras opiniones personales bajo el consejo apropiado de la comunidad de creyentes. Espero que hayas entendido este tema, la importancia de oír a la comunidad. De vez en cuando aparece gente que se cree con la capacidad del Espíritu Santo y que piensa que ahora descubrió el sentido del versículo. No importa si esa persona estudió o no estudió, si tiene título o no tiene título. Lo que importa es que como somos parte de una comunidad, debemos someter nuestros descubrimientos de la Biblia a la comunidad, para que ella nos ayude a juzgar si está correcto o no lo que estamos comprendiendo. Muy bien, vamos al tópico número 4. La Escritura es su propio intérprete. La Escritura es su propio intérprete. Estamos acá en la lección de miércoles 29 de abril. ¿Okay? Como dijo Martín Lutero, la Escritura es su propia luz. Por el hecho de que hay una unidad subyacente entre las diversas partes de la Escritura, cada porción de esta interpreta a la otra, volviéndose clave para la comprensión de los pasajes relacionados. Jesús demostró este principio en el camino de Emaús. ¿Cómo? El texto dice en Lucas 24, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 27. Más tarde, aquella noche, en el aposento alto, resaltó: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24, 44 y 45.
El apóstol Pablo, el gran teólogo del Nuevo Testamento, expresa el mismo principio en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, donde dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aunque este texto haya sido traducido de diferentes formas, la manera como el Espíritu mismo hizo uso de las Escrituras muestra que ciertamente Él adoptaba este principio que acabamos de mencionar. Y podemos decir, o mencionar, o referirnos a toda la serie de pasajes del Antiguo Testamento, citados en Romanos 3, 10 a 18. Se puede observar el mismo fenómeno en Hebreos capítulo 1, versículos 5 a 13. El hecho es que la propia Escritura hace legítima a sí misma. Aplicando el principio de que la Biblia es su propio intérprete, Jesús, en el camino de Emaús, mostró que todo lo que dice la Escritura sobre determinado tema debe ser tenido en cuenta en la interpretación del asunto. Eso no quiere decir que se deba usar un montón de pasajes como textos prueba sin tener en cuenta el contexto de cada texto. Pero, viendo que las Escrituras poseen en un último análisis un solo autor divino, es vital, hermanos, reunir todo lo que fue escrito sobre determinado tema para obtener todos los aspectos del mismo. De esa forma, el asunto estudiado quedará bien estudiado y bien claro. Hermanos queridos, vamos a la última parte, la quinta parte de nuestro estudio de esta semana, que está en la lección del día jueves. Elena de White y la sola Escritura. Elena de White y la sola Escritura. Hermanos, uno de los principios fundamentales de la Iglesia Adventista del séptimo día es que los dones del Espíritu Santo, mencionados por el apóstol Pablo en diversos pasajes como Romanos 12, 4 a 8, Efesios 4, 11 y 13 y 1 Corintios 12, 27 a 31. Estos principios se extienden más allá del primer siglo después de Cristo y se pueden esperar en la era moderna. Entre estos dones está el de profecía. Y nosotros adventistas creemos que este don se manifestó en la vida y en el ministerio de Elena de White. Elena de White nació en 1827 y falleció en 1915 y dejó una tremenda herencia de escritos de las más variadas áreas del conocimiento bíblico-teológico. La creencia de nosotros, que nosotros tenemos sobre el espíritu profecía ha sido mal interpretada por algunos protestantes que llegan a la conclusión de que una manifestación moderna del don de profecía puede socavar uno de los principios fundamentales de la Reforma, la sola Escritura. Desde que los adventistas creen en la legitimidad de una manifestación del don de profecía al final de los tiempos, algunos de los críticos han concluido que ellos consideran los escritos de Elena de White, nosotros, en el caso de nosotros adventistas, consideramos los escritos de Elena de White como una escritura adicional, o sea, como prácticamente una adición a la palabra de Dios canónica. Hermanos, esta conclusión es incorrecta. O si algún adventista piensa que los escritos de Elena de White están en el mismo nivel del escrito canónico, la Biblia, esa conclusión de que los escritos de Elena de White son escritura adicional a la Biblia, esa conclusión es incorrecta. Elena de White escribió de forma extensa sobre la relación de sus escritos con la Biblia y sobre el rol de la Biblia con la fe y sobre la conexión de la fe con la vida práctica y con el conocimiento bíblico. Elena de White estuvo rotundamente de acuerdo con el principio de la sola Escritura. Por ejemplo, ella escribió lo siguiente. Ella dijo así: la Biblia, y solo la Biblia, es nuestra única regla de fe. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse, dijo ella, desde el púlpito. En la conclusión de su primer libro, publicado en 1851, Elena de White marcó la pauta de su postura acerca de la relación que hay entre sus escritos, que son centenas de páginas, millares de páginas, y la Biblia.
Es muy importante leer con calma, con atención esta cita. ¿Qué dijo ella? Ella dijo lo siguiente: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella, Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Qué impresionante este texto. Esta declaración que hizo en su primer libro resonó durante toda su vida. A la mitad de su ministerio, en 1885, él escribió al público en la revista Adventista, en la revista de la iglesia, lo que sigue: la Biblia, y solo la Biblia, ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Todos los que se inclinan ante esta santa palabra estarán en armonía. ¡Qué impresionante! En su última aparición ante el Congreso de la Asociación General, en el año de 1909, Elena G. White concluyó su sermón. ¿Sabe cómo? Ella levantó una Biblia frente a todos los presentes y les dijo: hermanos y hermanas, les recomiendo este libro. La Biblia desempeñó un papel central en la experiencia y en el ministerio personal de Elena G. White. Ella no solo usó las Escrituras, como sus escritos están plagados de la Biblia, llenos de la Biblia. La mayoría de sus libros más importantes son comentarios sobre la Biblia. Su serie de 5 volúmenes, El conflicto de los siglos, es mayormente un comentario cronológico de la Biblia. Otros libros como Palabras de vida del Gran Maestro y El discurso maestro de Jesucristo son comentarios sobre las parábolas y los sermones de Jesús en los evangelios. Otros libros importantes como La educación, El ministerio de educación y El camino a Cristo, aunque fueron escritos por tópicos, están firmemente arraigados en la Escritura y en los principios bíblicos. Las afirmaciones y negaciones que mencionaré en algunos instantes a continuación van a hablar justamente acerca de las problemáticas que se han levantado, acerca de la inspiración y autoridad de los escritos de Elena G. White y su relación con la Biblia. Y yo te pido que estés atento. Yo voy a mencionar 10 negaciones y 10 afirmaciones que resumen la manera como entendemos la relación entre los escritos de Elena G. White y los escritos bíblicos canónicos. Estas aclaraciones, claro, deben ser tomadas como un todo, de manera general. Son un intento de expresar la comprensión actual de los adventistas del séptimo día sobre la relación entre la Biblia y los escritos de Elena G. White. Esos escritos, no constituyen una sustitución y ni forman parte como alguien dice o como alguien piensa o nos acusa de que los escritos de Elena G. White forman parte adicional de los escritos canónicos. No es verdad. En ese sentido, por favor, yo te pido que acompañes ahora primeramente las afirmaciones y después las negaciones. ¿Ok? Empecemos entonces. 10 afirmaciones. Número 1. Nosotros adventistas creemos que la Escritura es la palabra de Dios, divinamente revelada e inspirada por el Espíritu Santo. Número 2. Nosotros tanto creemos que el canon de la Escritura está compuesto tanto por los 66 libros tanto por los libros del Antiguo Testamento como por los libros del Nuevo Testamento, y dan un total de 66 libros. Ese es el canon bíblico. Número 3. Nosotros adventistas creemos que la Escritura es el fundamento de la fe y la autoridad final en cuestiones de doctrina y de práctica. 4. Nosotros adventistas creemos que la Escritura es la palabra de Dios en lenguaje de seres humanos. 5. Nosotros adventistas creemos que la Escritura enseña que el don de profecía será manifestado en la iglesia cristiana después de los tiempos del Nuevo Testamento. Número 6. Nosotros adventistas del séptimo día creemos que el ministerio y los escritos de Elena G. White fueron una manifestación del don de profecía. Número 7. Nosotros adventistas del séptimo día creemos que Elena G. White fue inspirada por el Espíritu Santo y sus escritos
El producto de la inspiración son aplicables y autoridades, especialmente para los adventistas del séptimo día. Número 8. Nosotros, adventistas del séptimo día, creemos que el propósito de los escritos de Ellen White incluye guiar y proporcionar entendimiento de las enseñanzas de las Escrituras y la aplicación de estas enseñanzas con urgencia profética para la moral y la vida espiritual. Número 9. Nosotros, adventistas del séptimo día, creemos que la aceptación del don profético de Ellen White es importante para la alimentación y educación y también para la unidad de los adventistas del séptimo día. Finalmente, número 10, nosotros, adventistas del séptimo día, creemos que el uso de fuentes literarias y auxiliares de Ellen White encuentran su paralelismo con algunos escritos de la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, estas fueron 10 afirmaciones sobre la relación que hay entre la Biblia, los escritos canónicos y los escritos de Ellen White. Ahora vamos para 10 negaciones sobre el mismo tema. Número 1. Nosotros adventistas no creemos que la calidad o grado de inspiración en los escritos de Ellen White sean diferentes de las escrituras. No creemos. 2. No creemos que los escritos de Ellen White sean un agregado al canon de las Sagradas Escrituras. No creemos eso. Número 3. Nosotros adventistas no creemos que los escritos de Ellen White se presenten como fundamento y autoridad final de la fe cristiana como lo hace la Escritura. No. El único fundamento, la autoridad final de fe cristiana, es este. Número 4, amigos. Nosotros, adventistas del séptimo día, no creemos que los escritos de Ellen White sean usados como base doctrinal. No creemos. Número 5. No creemos que el estudio de los escritos de Ellen White sean usados como reemplazo del estudio de la Sagrada Escritura. No creemos. Nosotros, adventistas, también no creemos que la Escritura pueda ser comprendida solamente a través de los estudios de los escritos de Ellen White. No creemos. Nosotros, adventistas, no creemos que los escritos de Ellen White escapen del significado de las Escrituras. No, al contrario, están de acuerdo. Nosotros, adventistas del séptimo día, no creemos que los escritos de Ellen White sean esenciales para la proclamación de las verdades de la Escritura para toda la sociedad. No creemos. La Escritura se sustenta a sí misma. Además, nosotros, adventistas del séptimo día, no creemos que los escritos de Ellen White sean el producto de mera devoción cristiana. Hay gente que piensa que lo que Ellen White escribió es tan importante como lo que tú escribiste, como lo que yo escribí. Eso no es verdad. Lo que Ellen White escribió es mucho más que puramente devoción cristiana. Finalmente, nosotros adventistas no creemos que el uso de recursos literarios y auxiliares de Ellen White nieguen la inspiración de sus escritos, porque la Biblia también en algunos momentos sigue ese procedimiento. Por lo tanto, queridos hermanos, podemos concluir que la comprensión correcta de la inspiración y la autoridad de los escritos de Ellen White evitaría dos extremos comunes. Uno, contemplar estos escritos de Ellen White a un nivel canónico idéntico a la Escritura. Eso es un dilema, un problema. Y el otro extremo, considerarlos como pura literatura cristiana común y corriente, lo que también es otro extremo equivocado. Hermano querido, hermana, fue muy agradable estar contigo en este momento, estos minutos estudiando la palabra de Dios. Es mi deseo que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el estudio diario de la Biblia, de la lección de la escuela sabática, y que no apenas aprendamos, sino que podamos seguir sus preceptos siempre, nosotros y nuestra familia. Amén.